Ustedes fueron pioneros al instalar el tema, como diría el compañero James Carville, que era el asesor de campaña del entonces candidato presidencial Bill Clinton. Bill Clinton dijo, es la economía estúpida, estúpido, que era uno de los lemas de campaña frente a George Bush padre, que venía de derribar el muro de Berlín y venía de ganar la guerra de Irak, y que por la economía perdió frente al que era el gobernador de Arkansas, Bill Clinton, en aquel momento. Acá podríamos decir, ustedes fueron pioneros, Artemio, Amado, acá podemos decir, es la distribución del ingreso, estúpido. Y vamos a escucharlo. Yo dije más temprano en la mañana, ironizando, yo sé que ustedes se van a tirar arriba la granada y lo van a defender, pero... Audio 1. Los liquida. Los mato, los audios. El método Toñetti le podemos llamar. Audio 120B. No, estos audios... Está bien. Ustedes, ¿saben lo que pasa? Acá hay una producción que trabaja. Sí, tremendo. Nosotros estamos en un grupo de chat donde se habla de los temas y decimos, bueno, agarremos el tema ese y le decimos a la producción, ¿no? Bueno, Culfas. A mí, yo dije a la mañana, me gustaría irme a averigüen en qué país está viendo Culfas, así me muevo. Bueno, es donde escribe los libros sobre el kirchnerismo por ahí. Bien. Bueno, escribió un libro, ¿no? El famoso Los Tres Kirchnerismos. Estamos esperando el libro de los dos Culfas, ¿no? El Culfa que escribía el libro y el Culfa que es funcionario. Pero bueno, cuando deje de funcionario me imagino que no nos va a dejar sin ese libro, Matías. Claro. Por favor, te pido yo, ya que nos fumamos el anterior libro. Bueno, Culfas hablando con Fontevecchia, describiendo la situación actual y con respecto al tema de la política de ingreso. Pegame los dos audios, el 2 y el 3. El audio 2 y el audio 3. ¿Estamos bien, Artemio? Muy bien, yo ya sabía, ya me esperaba esto. A ver, los salarios tuvieron la siguiente evolución. Durante el gobierno de Macri cayeron alrededor de un 20%. En el gobierno de Alberto Fernández recuperaron alrededor de 4 o 5 puntos de esos 20 que se habían perdido. Hoy los salarios de Argentina están en los niveles de comienzos de 2011, o sea, de la última etapa del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la situación objetiva. No son ni salarios de los más bajos de la historia reciente, no son ni los del 2001-2002, ni tampoco los más altos que se vieron en 2015 y también en 2017. Esos fueron los salarios más altos de lo que va del siglo XXI. Esto para poner un poco en contexto. Pero puedo ahí acotar, es correcto, pero los salarios registrados aumentaron 2007, no el 4, y los no registrados bajaron. Claro, pues tenemos una heterogeneidad. Y la mitad de los empleados no están registrados. Yo lo que creo que ese es el punto central. La pobreza bajó, o hay 2 millones menos de pobres en Argentina que hace un año. La realidad es que con esta expansión de la economía y del empleo debe haber habido una baja mayor de la pobreza. ¿Por qué no la hubo? Bueno, justamente porque el precio de los alimentos, el precio internacional de las commodities se incrementó de manera totalmente desproporcionada e inesperada. Este es el fenómeno que estamos teniendo. Entonces tenemos, uno mira objetivamente la situación, los salarios mínimos de Argentina y de América Latina no están en los más bajos, están más bien de la mitad de tabla para arriba. Sin embargo, creo que este es el fenómeno que estamos viviendo, ¿no? A lo mejor este salario en otro contexto internacional o de no tanta tendencia inflacionaria, bueno, nos daría un nivel de pobreza bastante más bajo. En este contexto, claramente tienen que subir los salarios. Por eso nosotros estimulamos que se abran las paritarias, a los empresarios les decimos que no tengan temor en subir los salarios, que lo van a recuperar con mayor consumo interno, en todo caso reducirán un poco los márgenes. Pensamos que hay un escenario para que el salario real se recupere de manera más acelerada. Bueno, esta es la gran discusión, ¿no? Sí. La guerra de los Excel, yo llamo, ¿no? Algunos dicen, che, se está recuperando el salario, otros no. Bueno, 2001, tiene razón Culfas, el salario era de $382, hoy es de 490 en promedio. Eso es verdad. Ahora, de ahí a decir que los salarios se han recuperado de la manera que él sugiere, me parece un poco exagerado. Hoy hay una buena nota en la agencia Pacurondo, donde muestra que 1 de cada 3 trabajadores son pobres.
y entre los informales 2 de cada 3. Efectivamente, eso muestra que el nivel salarial de Argentina sigue estando muy deprimido, a punto tal de que hoy ya no te garantiza estar ocupado, superar la línea de pobreza, lo dijimos acá varias veces. Varias cosas, ¿no? Primero, esa pasión por la comparación con el gobierno de Cristina me parece que le hace perder sustancia a la tarea del ministro, porque eso en todo caso es para un analista, no para un ministro. Claro. La tarea del ministro es transformar la realidad. Segundo, el impresionismo a veces hace perder perspectiva, ¿no? Tanto datito, tanto número. Tenemos que ver lo que está sucediendo en la Argentina, que es una cuestión que este gobierno empezó con una mala distribución del ingreso, producto de las políticas de Macri, que está costando mucho revertir, producto de las políticas de este gobierno. Sí. Bueno, empeoró. Bueno, por eso, entonces, tratando de salir del impresionismo y del análisis comparativo, nosotros venimos diciendo desde el comienzo mismo del gobierno que hace falta un shock distributivo que no se produjo porque aún buenas medidas como el cambio de la fórmula jubilatoria que hizo el gobierno de Alberto Fernández se operan sobre una distribución del ingreso mala, tienden a consolidarla. Es como si mañana se acabara la inflación. Artemio dice con toda razón, ojo que la inflación no es el peor problema es la distribución del ingreso. Claro. Si mañana se acabara la inflación congelando este patrón distributivo, bueno, no sería, digamos, un derrotero razonable para tener un mercado interno, generar puestos de trabajo con salarios a la alza y además con una menor dispersión. Claro. Cuando se habla por decil, o sea, ya tenemos un problema que los 2 primeros deciles se llevan cerca del 50% del total del ingreso de las familias. Ya eso es un problema de asimetría o de distribución, como quieras llamarlo. Más acomodados? Sí. Sí. Casi 50, 48.7, 50 puntos. Por eso, casi la mitad. Casi esto lo metes además... Explíqueme lo de los deciles y esa cuestión. O sea, el 100% de las familias argentinas están divididas, para analizarlo, de a 10%. Del 10 más rico al 10 más pobre. Exactamente. Los dos 10 más ricos, claro. Los 2 últimos, o sea, lo que serían el 80 y el 90, del 80 al 100. El 20% de la población se lleva el 50% de los ingresos aproximadamente. O sea, el 20% de la familia más rica se llevan el 50% de la torta del pastel. Exactamente. Sí, de lo que se genera por año en la Eso soy. Ahora. Sí. Ahora. Por eso es que cayó tanto la participación del trabajo en el PBI. Claro. En tiempos... Voy a incurrir, yo como no soy ministro, puedo hacerlo hoy. Cuando terminó Cristina, era el 52% aproximadamente lo que se llevaba el sector del trabajo del PBI, hoy está cerca del 40%. Sí, 43, se invirtió la curva. 54 el capital, 43 el trabajo. Efectivamente es por eso que tenías $1.700 de salario promedio, $1 a 9.6 y hoy tenés, según Bloomberg, ¿no? $460. Ese es el tema, es un tema... ¿Qué cuestionado? Yo recuerdo las discusiones del movimiento obrero, era sobre el impuesto a las ganancias. Claro. Sí, bueno, iban a las plazas a decir, no nos cobren impuestos a la ganancia. La ganancia, ¿cómo es? La ganancia, el salario no es ganancia. Siendo consistente con lo que pienso, creo que está bien siempre que reclame el sector del trabajo, porque cuando no reclama retrocede. Entonces es necesario siempre buscar una mejora en la distribución del ingreso, aun cuando uno le toca gobernar, se la tiene que aguantar y tratar de escuchar esas cuestiones. Pero me parece que hoy sigue haciendo falta un shock distributivo en la Argentina, porque si no, otra vez voy a citar a Artemio López, con el 10% de crecimiento inusitado, espectacular, inesperado, solo se redujeron 4 puntos de la pobreza. Imagínate si el crecimiento fuera del 4 o del 2%. Busquemos un audio, por favor, así dicho sea paso. No, un audio te va a gustar, Artemio, que es Cristina Fernández con un enorme valor predictivo en diciembre del año 2020, cuando se había terminado la primera ola de la COVID y se veía de alguna manera que venía un 2021 de mucho rebote. Cristina, que para decirlo humildemente, de esto sabe algo, dijo predictivamente, ahora lo vamos a escuchar, ojo, predeciendo a Massa, porque ¿qué Massa? ¿Qué dijo Massa en ese día? Vamos a crecer, 2021 va a ser un gran año, terminó siendo un gran año macroeconómicamente,
pero no se distribuyó el ingreso, se produjo la derrota electoral y demás. Quiero escuchar a Cristina, avíseme cuando esté, pero antes vamos a otro audio, el audio inicial, el 00, incluso hay un audio 00, que es el estadio cero de los audios. Sí. Hay un libro de Humberto Eco, ¿no? Número 0. Número 0. Es Alberto en el día de ayer. Alberto, que tiene una alianza táctica, cada vez que quiere decir algo se va a José Cepaz, se sienta al lado de Mario Ishi, y en este caso, porque ¿qué es lo que subyace acá? Hay un sector que dice a cielo abierto y en privado, con esta política del 2023, cochería Paraná, ¿no? Alberto salió a contestarle ayer, escuchen atentamente. Y por lo tanto, yo necesito de todos y cada uno de ustedes que estén convencidos, porque el que quiera hacerme creer que en 2023 estamos perdidos, un carajo estamos perdidos. Bueno, un carajo estamos perdidos, dice el presidente, dando ánimo, y uno podría inferir también dándose ánimo a sí mismo con respecto al tema de la perspectiva electoral, sin entrar en polémica. Yo comparto. Yo también. Todavía aquí, ¿por quién dice? ¿En qué revista salió que estamos perdidos? Hay mucho para hacer. Ahora, con la misma política vas a tener los mismos resultados. Sí, claro. Pero un carajo estamos perdidos. Hay mucho para hacer. Con un cambio de política, mira, lo dije lo de la matanza acá, sí, porque lo estoy utilizando a rolete. 250.000 votos perdidos entre 2019 y 2021. ¿Sabés cuánto recuperó la alianza neoliberal de derecha, de ultraderecha ahora, porque ha incorporado las ideas de Milei a través de Macri? 19 votos. O sea que la gente no los vota. Tienen un piso de 40 y un techo de 40,5. Si cambian las políticas, se recompone el Frente de Todos, que está quebrado en términos de representación electoral, no de cúpula, pero abajo, que es lo más importante, está quebrado, y obviamente vuelve a tener potencia y se pone muy competitivo. Tiene razón, Alberto. Hay un carajo. Exactamente, hay flor de recorrido para hacer sobre el tiempo que queda. Flor de recorrido. No con esta política. Bueno, yo creo que yo voy a insistir con el shock. Mirá, nosotros venimos con el shock distributivo desde que empezó el gobierno. En algún momento se decía, es algo que no hay que decir, es algo que no hay que decir. Porque el shock distributivo es mucho más. Se quiere banalizar con la palabra platita. Es el funcionamiento del mercado interno en un país que tiene alrededor del 75% de su PBI en el funcionamiento del mercado interno. Entonces, vos podés tener un modelo... como creo que es lo que alienta Culfas, exportador pre-peronista. No hay ningún problema, lo puedes tener. Ahora eso te va a generar serias, severas dificultades en el mercado interno. Me pongo en abogado del diablo de lo que estás diciendo. Sí, señor. Bien, la Argentina necesita dólares. El plan del gobierno, lo publicitó el propio Alberto Fernández, es el programa con el fondo. Bueno, el programa con el fondo contempla, entre otras cosas, la mejora en las reservas del Banco Central. Esto quiere decir los dólares que se queden acá. Y por otro lado, un proyecto de esa característica implicaría un mayor crecimiento, mayor demanda de dólares. Todo eso son visiones. Está bien. Yo creo que no necesariamente todo lo que se puede hacer hacen falta dólares. En el modelo exportador, claro, hacen falta dólares. Pero en el modelo del mercado interno distributivo hay cantidad de actividades que se pueden poner en marcha sin tanta necesidad de dólares. Lo que vos estás contando es que hay una relación entre crecimiento y la demanda de dólares. El año pasado no se verificó. ¿No se verificó? ¿Por qué? Porque la economía es una ciencia social e histórica. Si queremos venir con el manual ahistórico de la economía neoclásica, y sí, estamos fritos. Pero no hay una regla, alguna me lo explicó eso Paula Español, que por cada punto de crecimiento tenés 3 puntos de importaciones, de aumento de importaciones, y esa regla era con la economía de Cristina, y que ahora incluso esa regla se pudo haber profundizado. ¿O no? Esa regla, yo te diría que es una regla de la economía en régimen. Y hoy no tenemos una economía en régimen. Tuvimos Macri, tuvimos la pandemia, tenemos la guerra. Entonces, yo creo que hay gran cantidad de actividades que se pueden desarrollar, sobre todo fuera de capital. ¿Cuál? Por ejemplo, la generación de fábricas de alimentos, de panificados, de lácteos, a escala local. ¿Por qué vamos a dar por hecho que las economías de escala de una gran empresa mejoran los costos? No es cierto, lo ha demostrado gran cantidad de actividades, y además sería un mecanismo para combatir
la concentración económica. Ayer, dicho sea de paso, estuve en la inauguración de una nave en el mercado central de la UTT, no de la UTT, de la conducción del mercado central, para que los pequeños productores pudieran llegar directamente al consumidor o a los comerciantes desde el mercado central. Bueno, vamos a decir, son políticas muy pequeñas, pero son cambios estructurales también. Bueno, Nahuel de Valle dijo que en la medida que los municipios lo requieran, él puede bajar un mercado central por municipio para que produzca efectos, sobre todo de referencia de precios, además de la adquisición de productos. No solamente creo que es necesario alterar esa relación, sino que Argentina requiere fundamentalmente salario. Argentina no puede crecer sin salario. Shock distributivo. Lo primero, después los dólares, yo creo que efectivamente hay que discutirlo, pero sin salario no hay alternativa. Pero además, podés financiar esas actividades en pesos. Vos tenés, duplicaste las LELIC que tenía Alberto cuando asumió. Duplicaste, ahí tenés déficit algo malo, ¿no? Malísimo. Si el presidente lo dijo. No es que lo estamos descubriendo nosotros hoy. El presidente dijo que entre los bancos y los jubilados. Por eso, bueno, en la campaña, ¿no? Se duplicaron la cantidad. ¿No estaría cumpliendo esa promesa? Se bajó a la mitad la tasa de interés. También es cierto, a la mitad. Ahora está subiendo, ¿no? Macri tenía 80%, pero ahí tenés un mecanismo para financiar actividad productiva de pequeña y mediana escala a nivel local, que te aseguro, Daniel, cambia el perfil de cada pueblo de la Argentina, cambia la demografía argentina, cambia los movimientos. Pongo el abogado del diablo de vuelta. Ahora se está viviendo el veranito de la estabilidad cambiaria, ahora que pusieron una guita, ya se está especulando con que el dólar se va a volver a despertar, con el impacto que eso tiene sobre la inflación, amén del aumento del tipo de cambio oficial, que se está devaluando casi, no acompañando la inflación, pero 4 puntos mensuales. Sí, tampoco es bueno tener un tipo de cambio atrasado, que se atrase el tipo de cambio. Lo que vos tenés que desacoplar los precios internos del impacto que tiene la canasta alimentaria. Tenés las retenciones, pero también tenés la inversión productiva a escala local. Producir alimentos a escala local. Hay que buscar mecanismos de desconexión, que no significa aislarse del mundo, toda esa sanata de que Argentina no tiene lugar en el mundo, sino decidir cuáles son las variables que vas a conectar y cuáles las que no. Es una economía mucho más sofisticada la que propones. No son las 3-4 reglas esta con que nos vienen manejando durante décadas es el modelo, los neoliberales. Claro, este es el modelo que el Fondo Monetario, no digo del gobierno de Alberto, sino la forma de pensar de los economistas en general. Es el modelo que te lleva a que pase lo que pasó en Perú o en Chile. Excelentes números macro, modelo para el mundo, sociedades devastadas. Entonces guarda con la macro, guarda con los éxitos de la macro. Y el éxito de la macro sin distribución del ingreso a mí me hace acordar mucho a la narrativa de los años 90, donde la macro explotaba. Es la narrativa que empezó con Reagan y Thatcher. Los salarios reales subían, los que estaban adentro del sistema. Los que estaban adentro del sistema. Un tiempo. Sí, un tiempo. Y con una altísima dispersión. El que estaba en el sistema financiero crecía mucho más rápido los salarios que los que estaban en la actividad productiva, que además se iban disminuyendo los puestos de trabajo. No, y además la informalidad también creció, claro. La pobreza creció, el desempleo creció. Sí, además el desempleo, hoy tenés un montón de planes sociales que son, que de alguna manera más ocultan el índice de desempleo, ¿no? Claro. Porque en términos estadísticos alguien tiene un plan de social de 15 lucas y estadísticamente quizás cobra 15 lucas para no tener un trabajo productivo. De cuentapropismo también a veces se abusa de ella para considerar empleo pleno. En lo de Menem fue en el Estado, incluido en el Estado estaba. Exactamente. Bueno, ahora casi. Y acá está muy instalada la figura, ¿no?, de la economía popular, ¿no? Que es un tema, ¿no?, que pareciera ser que hay una economía para blancos y una economía para otros sectores. Hay dos economías populares conceptualmente. No, que hay un tema que es como es el blanqueo del apartheid económico. Estoy de acuerdo con vos. Hay dos conceptos pero hay otro concepto de economía popular que refería Amado, donde efectivamente hay un impulso económico para formas de... Pero forma parte de toda la economía. Exacto. Ahora, hay una economía popular que le hace sistema, claro, al tipo de le hace el amortiguador, exactamente, al sistema neoliberal. Riega con polenta. ¿Cómo?
Y es un título, tampoco me lo haga repetir muchas veces. Prendemos fuego y regamos con polenta. Y después el que no es moderado soy yo. No, yo soy No, moderado. pero vos con audios. No, yo con audio no. Ahí Yo viene ahí, trato de construir. los liquida audiazos. No, Era una vieja imagen que yo usaba justo en los 90. Primero que Cada vez me polenta meto más en el guión. Primero que estoy. Dame una polenta con Dame salchicha y salsa. dame una polentita con un poquito de tomatito arriba, con un quesito derretido Y una gratinado salchicha parrillera. y una salchichita. Sí, bueno, bueno, no, pero la metáfora era... no, con un vasito con de todo gaseosa, eso. un vasito de cerveza, un vasito de vino, me parece un alimento espectacular. Y ni o sea, te cuento de la polenta frita, tiene muchas versiones. La Están encanta. desvirtuando el análisis polentosa. Ya, que, bueno, ¿a dónde ya nos agarras estamos? le pones un varón B, ya le agregás cosas, todo, ya no, No, ya un varón B no, un me estás pedacito dejando de lado el análisis. No, y los ñoquis de Hay una polenta. economía popular que le hace sistema a este tipo de organización económica y otra que efectivamente se integra a un sistema Y forma de economía parte de lo redistributivo. Exactamente, eso sí, eso que Hay una olvidemos todo lo demás. Hasta de la polenta. Exactamente. No, claramente, que es un tema no profundizado, me parece, ¿no? No. Me parece que no está ahí, subyacente, Estamos en el mundo consignista. está por arriba, pero nunca se profundizó funcionales a quién son determinados. Como suena bien, ¿Mm? viste que suena bien, ¿quién va a estar Claro. en contra de la economía popular como estar en contra de la barriada de Lanús? O sea, no, estoy a favor. Pero después cuando profundizás te das cuenta de que conceptualmente hay dos economías populares. Vamos a escuchar un audio. Muy bien. Creo que es Cristina, ¿no? Vamos a poner Cristina para cerrar un poco. El carácter predictivo que tuvo Cristina, ¿eh? Ahí, Esto pasa el tiempo, ¿viste? Como si fuera un oráculo. Sí. El I Ching. Dijo en diciembre del 2020 lo que terminó pasando e instaló la discusión, un año y medio atrás casi, instaló la discusión contemporánea hoy. Porque yo veo, y ustedes fueron pioneros en eso, yo lo rescato, ustedes, ahora veo que en muchos medios de comunicación, veo los zócalos, que están discutiendo la política de ingreso, algo que se veía hace un año y medio atrás y Cristina lo decía. Que el otro gran desafío que vamos a tener, obviamente, va a ser la economía. Sergio decía muy bien que la economía va a crecer en el 21. Pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento se lo queden 3 o 4 vivos nada más. Bueno, que se ha tomado la decisión de enfrentar el golpe blando de la Corte. ¿Vos lo calificás como un golpe del Estado? Un golpe blando, sí, sin lugar a dudas. Esos camaristas, salvo algunas excepciones, o son los que puso a dedo Macri, del mismo modo que lo puso a dedo a Rosati en la Corte, o son los que iban al club del tenis que tenía en Olivos Macri cada vez que había que adoptar una decisión judicial. Me refiero a Hornos, Borí, a concursos para cubrir vacantes, se pusieron detrás de la Corte para llevar adelante este golpe blando. ¿Quiénes son esos poderes dominantes que están detrás de esto? La Embajada Norteamericana, el Grupo Clarín con Manieto a la cabeza y los grupos económicos concentrados, tanto de afuera como de adentro. Bueno, fuerte testimonio, nota que rebotó muchísimo, gran trabajo de redes de nuestros compañeros, de María y Julián, aquí en las redes de Siempre Soy y de Somos Radio, la radio de las madres, de esta nota de Leopoldo Moró, de un hecho institucional grave. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Forma parte del funcionamiento del Estado cuando aparece un proyecto popular democrático confrontándolo. La justicia asume el rol que siempre tuvo, que es de aparato represivo. Hay formas represivas físicas y otras jurídicas. Obviamente la aparición de Rosati actúa el contenido de clase de la justicia y efectivamente obra como forma de un formato de represión específico. Obviamente cuando Moró completa la descripción, ¿para qué? Para reproducir los intereses de los sectores dominantes y agrega los aparatos ideológicos. Él lo metaforiza en Manieto y Clarín, pero podríamos agregar los aparatos culturales, la comunicación. Esta es una perfecta descripción de cómo funciona el aparato estatal en el sistema capitalista. La justicia es parte de los aparatos represivos, no nos engañemos. Mirá, primero el primer tema que tocaste, esto de guarda con el crecimiento sin distribución, ¿no? Que pusiste el audio de Cristina. Nosotros en línea con eso veníamos desde 2019, pero yendo a este segundo tema,
también yo querría traer algo que dijo Cristina en la presentación cuando habló por el Eurolat, en la inauguración del Eurolat, que tiene que ver con esto que decía Leopoldo Moro. Me parece que estamos teniendo instituciones de un sistema económico, productivo, social que ya no existe más. Cuando surgieron estas constituciones, a partir de la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa, el poder estaba concentrado en una figura, en el rey, que tenía el poder económico y el poder político. Bueno, estas constituciones fueron progresistas y sabias porque separaron el poder económico del poder político. Ahora, vivimos en un mundo en el cual el poder político, democrático, es muy inferior al poder económico. Hay varios conglomerados económicos que son mucho más grandes que varios países. Y entonces Cristina lo metaforizó cuando ella era presidenta, no era un mensaje para Alberto, como se dijo, de ninguna manera, que tenía el 25% del poder quien gobernaba la Argentina. Esto estaba dando cuenta que la correlación de fuerza, la representación, estaba originada en una matriz económica social. Bueno, está claro que necesitamos otras instituciones para que haya una democracia plena. Hoy hay una democracia condicionada. Totalmente. Bueno, a ver, pido con respecto a lo que estás diciendo vos, Amado, voy a salir de la zona de confort. Para encarar un problema, primero lo tenés que reconocer. Y después tenés que hacer un diagnóstico adecuado. Y después a ese diagnóstico adecuado le tenés que aplicar determinada política. Yo voy a poner dos audios. Dos audios para entender, dos audios contemporáneos. Uno del año 2020. No podría ser uno. No, son dos. Bueno. Sí, podría ser uno, pero van a ser dos, Artemio. Bueno, van a ser dos. Claro, para Pedro hubieras dicho cero y por ahí te daba uno. No sé negociar. No, sos como Guzmán. Para decirlo, un poco el espacio repasando los temas de la semana con diferentes testimonios e ir aportando cada uno lo suyo. Uno es Santiago Cafiero cuando era jefe de gabinete en la señal C5N. Y otro es el actual presidente de la Nación en el año 2016. Fue un programa de la televisión pública durante el macrismo. En ese momento integraba el Frente Renovador. Estamos hablando abril del año 16. Muchos imaginaban que Mauricio Macri era Julio Argentino Roca, iba a reorganizar la Argentina, era un proceso modernizador de derecha que se iba a quedar 20 años, ¿no? Había muchos, no sé, que imaginaban eso, no sé, y se sacaban fotos con Macri, se subían a los aviones con Macri. Esto pasó. No hay que traer nosotros no, ¿te acordás que hemos hablado de este tema incluso al aire? Sí, por eso. En aquella época. Sí, en aquella época creo que vos estabas privado de tu libertad, inclusive, claro. Eras columnista de este programa, vos también salías regularmente con nosotros. Hice columnas bueno, igual no, de mí no voy a hablar. No recordemos nuestra parte, porque no para tener superioridad moral, además eso está. No es moral, es análisis. Simplemente están los programas de radio, además lo dijimos al aire, ¿no? Porque hay gente, viste, hay mucho que fuera del aire dice una cosa, se prende la lucecita roja, dice otra cosa. Está todo bien, cada uno llena la ladera con los atributos que tiene a mano. Dicho esto, Cafiero y Alberto, esto es Cafiero ya jefe de gabinete, y después Alberto en el año 16 sobre un tema contemporáneo. Nadie puede decir que está sorprendido por nuestra postura. Nosotros permanentemente hemos planteado que la justicia como poder se debe revisar a sí misma, que la justicia tiene su legitimidad basada en el prestigio, y que cuando vemos lo que sucede con la justicia en líneas generales, vemos que se desprestigia día a día. De este gobierno, algunas cosas. Rescato, por ejemplo, que fue un acierto la voluntad de resolver el tema de los holdouts, que era una deuda pendiente que no tenía sentido. Me parece que está muy bien lo que aprobaron hoy de devolución del IVA a los jubilados. Me parece una salida inteligente. Me parece que mandó a la Corte Suprema 2 jueces
de los que nadie puede cuestionar su integridad moral y su integridad técnica. Me parece que se equivocan en infinidad de cosas, fundamentalmente en lo económico. Fernández, ¿a qué trajo mucho? La Corte? Mientras fue jefe de gabinete fue el momento donde se redujo a 5 el número de miembros, y hoy todo el peronismo está pidiendo 7, 9, 13. Está mal, eso está mal. La Corte es una institución del país, nació con 5 miembros. Cristina tuvo el mérito de volver a 5 miembros, para que no se juegue con el número de los jueces para tener jueces adictos, y la verdad la Corte tiene 5 miembros y debe tener 5 miembros, y el resto es toda una fantasía, en parte impulsada por una idea teórica de Zaffaroni, que decía que debía dividir la Corte en salas. No es así la lógica constitucional. La Corte debe tener 5 miembros, debe funcionar con 5 miembros, y deben ser miembros tan probos como los que están, y tan probos como los que está proponiendo Macri. ¿Es una opinión personal o la del Frente Renovador y Sergio Massa? Bueno, el Frente Renovador tiene la idea de que sería bueno que integren más mujeres la Corte Suprema. En la Corte Suprema no existe la lógica del cupo. Y quedó Elena Hayton, que es una extraordinaria jueza. Se fue lamentablemente Carmen Argibay. Pero bueno, la verdad es que es una discusión que nos supera, porque la propuesta la ha hecho el presidente. Y la verdad es que no son mujeres, pero son muy buenos jueces los que está proponiendo. Bueno, Triple le preguntaron qué cosas buenas del gobierno de Macri en el año 2016, abril, y espontáneamente le contesta que los integrantes de la Corte que estaba proponiendo Macri en aquel momento, en ese momento estaban llevando adelante el trámite legal luego de que la ilegalidad, luego de intentar colocarlos vía decreto presidencial. Bueno, hay un tema acá, porque una parte importante... Me llama la atención también lo del canje de deuda, ¿no? El primer tema que pone es que había sido un acierto resolver los holdouts. El tema de los holdouts. Yo creo que fue un desastre lo que hizo Macri. Un desastre. Bueno, habilitó el proceso mega endeudamiento, ¿se acuerdan? Puso en marcha, pero además fue oneroso para la Argentina. Alberto Fernández, muchos de nosotros nos tocó participar en los canjes 2005-2010 de Néstor y de Cristina, con quitas del 66%. Había quedado un sector recalcitrante, escudado detrás del juez Greza, y se llevó mucho más que el conjunto, ¿no? Bueno, ha corregido igual su posición con respecto... Esta fue la puerta de entrada al medio endeudamiento, para mí es parte de un plan. Pero de todas maneras no importa, yo no lo voy a justificar porque, bueno... pero ahora ha tenido claramente una actitud condenatoria con respecto al endeudamiento de Mauricio Macri. De Macri, claro. Y lo mismo que la... Pero empezó con los holdouts. Empezó con los... Para mí la puerta de entrada al endeudamiento final era el plan de endeudamiento. Y la frutilla es que vuelva a sentarme, que acá lo tenemos. El FMI. El Fondo Monetario, que ya dijo que acá los jubilados cobran mucho. Son muchos y cobran mucho, dijo. La semana pasada decían que no había ajuste. Ya te empiezan a meter... Además con un argumento progresista, entre comillas, sí, que es lo que dicen. Atención, hay los niños, hay mayor porcentaje de niños menores de 15 años, creo que la estadística es 54%, que son pobres, y hay pocos adultos mayores. Es un horror el argumento, claro. Pero no digo que sea progresista para mí. Quieren decir, dejen de darle plata a los jubilados y pongan plata a la infancia. Está diciendo el Fondo Monetario. Hay más chicos pobres que adultos pobres. Ocúpense también. No es O, es I. Habría que decirle al fondo. Y lo otro, ya que tocamos estos temas, las tarifas, Daniel. En la Argentina no puede haber aumento de tarifas. No puede haber aumento de tarifas. Si algún sector sacó ventaja en la época de Macri, fueron las tarifas de los servicios públicos, sobre los salarios, sobre las jubilaciones, sobre el nivel de empleo. Otro tema que siempre trae esa colación a Mauri